¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? En esta oportunidad vamos a desarrollar la columna vertebral, las funciones, ubicación de las vértebras, características de las vértebras, ¿sí? Vamos a comenzar por ver qué funciones cumple la columna vertebral. La columna vertebral tiene una de las más importantes, no es sostener la cabeza, es albergar la médula espinal. Además, sirve de punto de inserción para músculos del tórax, sirve de inserción para las costillas a través de sus cartílagos costales, permite albergar, proteger todos los órganos del tórax, del mediastino, además de los órganos de la cavidad abdominal superior. Primero, la columna tiene secciones, ¿sí? Está formada por 33 o 34 vértebras y tiene secciones. Tenemos 7 vértebras cervicales, tenemos 12 vértebras dorsales o torácicas, tenemos 5 vértebras lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. Además, si ustedes la ven de frente, la columna se encuentra derecha, pero si la vemos lateralmente tiene curvaturas, y esas curvaturas, que son 4, son lógicas porque si la columna fuera rectilínea, no tendríamos equilibrio ni para caminar, ¿sí? Ni podríamos tampoco amortiguar los impactos. Esta curvatura, que no es desde la etapa embrionaria, porque en la etapa embrionaria los bebés tienen una única curvatura, que es una concavidad, en la columna es toda cóncava, de eso quedan vestigios que ahora vamos a hablar. Bueno, ¿cuáles son entonces esas curvaturas que tenemos en una columna adulta? Tenemos en las vértebras cervicales una convexidad, luego tenemos en las vértebras torácicas una concavidad, después tenemos otra convexidad en las vértebras lumbares y otra concavidad final en el sacro y el coxis. Así que tenemos 1, 2, 3, 4. 2 curvaturas convexas que se llaman curvas secundarias, ahora van a ver por qué, y dos curvas cóncavas que se llaman curvaturas primarias. Las curvaturas que son convexas son las curvaturas cervical y lumbar, recuerden. ¿Por qué son secundarias? Porque aparecen a partir del momento que el bebé comienza a sostener la cabeza. Y la primera, la curvatura convexidad cervical, y la convexidad, que es la segunda secundaria, la convexidad lumbar comienza a desarrollarse cuando el bebé se para y empieza a caminar. Así que se llaman secundarias por eso, porque comienzan a aparecer con el desarrollo de la persona. Mientras que la concavidad, que es la concavidad torácica o dorsal, y la concavidad sacra, son curvaturas primarias. ¿Por qué? Porque el bebé ya las tiene en su etapa congénita, ¿sí? En la etapa embrionaria. Vamos a ver ahora qué características tienen cada una de las vértebras. Las vértebras, ¿sí?, tienen rasgos que digamos que tienen todas en común, pero después tienen particularidades. Vamos a comenzar por ver primero cuáles son las estructuras básicas de una vértebra común. Y después vemos las atípicas, ¿sí?, las características de cada una de las vértebras en sí mismas. Una vértebra normal, común, voy a tomar esta para hablarles, esta es una vértebra dorsal. Ustedes tienen distintos dibujitos acá, yo voy a tomar esta para hablar de las partes de una vértebra, ¿sí? Después vamos a ver las características de las vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coxígeas, ¿sí? Esta vértebra que yo voy a señalar, estoy mostrándoles acá, es una vértebra dorsal o torácica. Todas las vértebras tienen las partes que yo les voy a decir ahora, y a medida que les voy explicando les voy a ir diciendo cuáles están presentes o ausentes en algunas. Todas tienen a un cuerpo, que es esta superficie prominente, ¿sí?, que tiene forma de disco, en el cual se encuentran apiladas unas sobre otras. En este esquema que ustedes tienen acá, toda la parte anterior de la columna, toda esta parte anterior de la columna son los cuerpos, ¿sí? La porción más prominente del cuerpo de la estructura de una vértebra, el cuerpo.
que tiene rugosidades en la cara anterior y en la cara posterior para que cada una de esas vértebras se encuentre apiladas una sobre la otra, ¿sí? De paso les digo esto, entre vértebra y vértebra existe un anillo cartilaginoso que se llama disco intervertebral. En este esquema que ustedes tienen acá, miren, tenemos discos. Entre cada vértebra hay un disco intervertebral. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque ese disco intervertebral lo que hace es, de alguna forma, amortiguar, ¿sí? Acolchonar, para que sea más claro lo que yo digo, acolchonar los impactos. Como que suavizan que una vértebra pueda deslizarse sobre la otra vértebra. Si no tuviéramos discos intervertebrales, que es tejido conectivo, ¿sí? Que ustedes ya se acuerdan que vimos que es el tejido conectivo cartilaginoso, que es el más fuerte de todos. Si no fuera por ellos, decía, por estos discos intervertebrales, ¿sí? Se friccionaría un cuerpo sobre el otro y se terminaría destruyendo con el correr del tiempo. Esos anillos cartilaginosos, discos intervertebrales, son importantes por esto que les decía. Que de paso les cuento, los discos intervertebrales tienen una estructura externa que se llama anillo fibroso y un núcleo pulposo adentro. Les cuento esto ahora para que vayan sabiendo lo siguiente. Cuando nosotros vamos, a medida que va transitando el día, esos discos intervertebrales se van como aplastando, ¿sí? Con el correr de los años, en algunas circunstancias, ese núcleo pulposo interno, tanta presión, sumado a algún problema que podamos tener en las vértebras, puede salir de su estructura, de ese anillo fibroso protector. Y se produce lo que se llama hernia de disco, porque se tocan los nervios espinales y se produce mucho dolor, que eso se trata con a veces intervención quirúrgica y demás. Sigo con las vértebras. Tenemos, entonces, les dije, cuerpo vertebral, con una cara rugosa anterior, una cara rugosa posterior para inserción de un disco intervertebral sobre el otro. En las caras laterales tenemos muchos forámenes nutricios, para que entren por allí los vasos sanguíneos que van a alimentar a la vértebra, van a introducir oxígeno, nutrientes y se va a eliminar el dióxido de carbono y los desechos. Hacia atrás, fíjense, del cuerpo de la vértebra tenemos esto que se llama arco vertebral. El arco vertebral, ¿sí?, rodea este orificio interno que se llama agujero medular o foramen medular. ¿Por qué se llama así? Porque por allí pasa la médula espinal y los vasos sanguíneos acompañantes. Estas dos estructuras que ustedes ven acá se llaman apófisis transversas, y esto les quiero contar. ¿Sí? Existen 7 pares de apófisis transversas, 7 apófisis transversas. Entonces, cuerpo vertebral, arco vertebral, foramen medular o agujero medular y apófisis particularmente. Estas dos que les estoy mostrando se llaman apófisis transversas. Esta que se encuentra acá, que es única, se llama apófisis espinosa. Y luego tenemos otras 4 más, que son apófisis articular superior, para articularse con la vértebra que está encima, y apófisis articular inferior, para articularse con la vértebra que está debajo. ¿Sí? Entonces, repito, cuerpo, ¿sí?, con los forámenes que dije, luego arco vertebral, agujero o foramen medular, 2 apófisis transversas, 1 apófisis espinosa y 4 apófisis articulares superiores e inferiores. Ahora vamos a las características particulares que tiene cada una de las vértebras en sí. Vamos a comenzar por las superiores, que son las vértebras cervicales. Y acá presten mucha atención, porque las vértebras cervicales, que son 7, tienen características que son distintivas, que no están en la que yo les nombré recién. Tenemos, en este dibujo acá, fíjense, acá arriba se observa una vértebra cervical que tiene características, como dije recién, muy particulares.
Tenemos un cuerpo acá, como toda vértebra común y corriente. Tenemos un conducto foramen medular, como toda vértebra, pero observen esto que les quiero contar ahora. Los forámenes medulares de las vértebras cervicales son muy grandes, mucho más grandes que las otras vértebras. ¿Por qué? Porque a la altura de las vértebras cervicales, la médula es mucho más ancha que en las partes de las vértebras inferiores. Por eso el conducto medular es muy grande, a diferencia de las otras vértebras. Y ahí vamos viendo la diferencia de las vértebras cervicales con las demás. Después tenemos en las apófisis transversas que les dije, tenemos dos forámenes, que en esta que les nombré acá no se los había dicho. Bueno, las vértebras cervicales tienen dos forámenes porque por allí pasa la arteria vertebral y las venas acompañantes. Y luego tenemos la apófisis espinosa y las apófisis transversas que les mencioné recién. Entonces, ¿qué rasgos particulares tienen las vértebras cervicales que las diferencian del resto? Como dije recién, un foramen medular grande, porque ahí la médula es muy ancha. La mayoría tienen cuerpo, como cualquier vértebra, dos apófisis transversas con dos forámenes transversos, que las otras no tenían forámenes transversos. Esta sí, donde pasa la arteria vertebral con su vena. Y una característica particular que tienen las vértebras cervicales, muy importante, es que la apófisis espinosa es bífida. Miren este dibujo, acá, la puntita. La apófisis espinosa es lo que ustedes ven en este dibujo, miren acá. Es la apófisis que sobresale, todas estas son las apófisis espinosas de las vértebras, ¿sí? En el caso de las vértebras cervicales, la apófisis espinosa es bífida. ¿Qué significa bífida? Bífida partes. Se divide en dos partes. Ahora vamos a ver la primera y la segunda vértebra cervical. ¿Por qué? Y esto quiero que lo estudien bien porque es pregunta de final. ¿Qué características tienen la primera y la segunda vértebra cervical? La primera vértebra cervical, que está acá, se llama atlas. Y la segunda, que está acá, se llama axis. Atlas y axis. Atlas por el dios mitológico que sostiene el mundo, ¿sí? ¿Qué característica tiene el atlas? Fíjense que tiene forma de anillo. Bueno, es así, tiene forma de anillo, ¿sí? No tiene cuerpo ni tiene apófisis espinosa. Es una vértebra atípica. ¿Qué significa atípica? Que sale de lo común, que no tiene casi nada de lo que les expliqué hasta ahora. No tiene cuerpo, no tiene apófisis espinosa y tiene dos masas laterales grandes, ¿sí? Con sus respectivos agujeros transversos. Sigo con el axis. El axis tiene forma muy rara, como igual que el atlas son las dos vértebras atípicas, la primera y la segunda. El axis tiene un cuerpo que es distinto del que yo les expliqué acá. Yo acá les dije que el cuerpo, tenía forma de disco. Y ahora miren acá este cuerpo cómo es, ¿sí? El cuerpo del axis tiene forma de diente hacia arriba. ¿Ven? Este diente, parece un diente, se llama apófisis odontoides, que quiere decir estaca, como diente. Es miren qué forma rara, ¿sí? Este diente se apoya acá, en la región anterior del primer arco que tiene el atlas. Entonces, la apófisis odontoides del axis le sirve de cuerpo al atlas, que no lo tiene, ¿sí? Entre el axis y el atlas hay una articulación que se llama articulación atlanto-axoidea. Atlanto de atlas, axoidea de axis, ¿sí? Que permite hacer el movimiento de negación con la cabeza, girarla como un pivot hacia un lado y hacia el otro. Cuando nosotros negamos con la cabeza estamos haciendo
el movimiento que nos permite la articulación del atlas y el axis. Atlanto-axoidea, se llama así. A diferencia del atlas, el axis sí tiene apófisis espinosa. El atlas no tenía. El axis sí, chiquitita, pero la tiene. ¿Sí? Y tiene las dos masas laterales con los dos agujeros transversos. ¿Sí? Por donde pasa, que ya les dije, la arteria vertebral y su vena. Y otra característica que no puedo pasar de largo, que ya lo saben, yo les dije a ustedes que el atlas se articula con el occipital, con los cóndilos del occipital, en la articulación atlanto-occipital, que permite hacer el movimiento de afirmación con la cabeza, ¿sí? O asentir con la cabeza. Otra cosa que quiero, antes de pasar a las vértebras torácicas, decirles es que muchas veces el apófisis odontoides del axis toca el bulbo raquídeo cuando hay un accidente, por ejemplo, cuando no tenemos puesto el cinturón de seguridad. La apófisis odontoides impacta contra el bulbo raquídeo y se produce la muerte instantánea de la persona. Se llama muerte por latigazo. Bueno, seguimos ahora con acá esta vértebra que ustedes ven acá abajo, miren. Se las tengo que mostrar porque es la séptima vértebra cervical. Y miren cómo es. La vértebra séptima cervical tiene acá un cuerpo que es importante, tiene el cuerpo el foramen medular grande, como les dije, porque acá la médula es ancha, ¿sí? La séptima vértebra cervical es la que les estoy mostrando. Tenemos las dos apófisis transversas con sus respectivos, miren cómo se ve de bien acá, un foramen transverso, el otro foramen transverso, por donde pasa la arteria vertebral, ¿sí? Y sus venas. Y les quería mostrar esto, miren. Esta es la apófisis espinosa muy grande, prominente, que es una característica que tiene únicamente la séptima vértebra cervical, porque las otras tienen apófisis chiquititas, las cervicales. Miren acá en este esquema. Tenemos, miren, primera vértebra cervical, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, acá la tienen. Esta es la apófisis espinosa que les estoy mostrando acá. ¿Sí? Muy bien. Seguimos ahora con las vértebras dorsales. Las vértebras dorsales se caracterizan por tener el cuerpo, ¿sí? Un cuerpo, como ya les expliqué. Tienen dos apófisis transversas sin forámenes transversos. Tienen las 4 apófisis articulares superiores e inferiores para articular con la vértebra que está encima y que está debajo. Y tienen este rasgo característico que tienen las vértebras torácicas o dorsales. Como a esta altura tenemos las costillas, tienen carillas articulares para las costillas. En el caso de las cervicales, no, porque obviamente las costillas están a esta altura. Carillas articulares para las costillas. Yo de ahora en adelante voy con lo más importante, ¿sí? Entonces, vértebras torácicas, cuerpo, apófisis transversas. En las apófisis transversas, carillas articulares para las costillas. Y apófisis espinosa bastante importante dirigida hacia atrás. Sigo ahora con la dorsal. Era la que había tomado como modelo hoy. Tenemos el cuerpo, tenemos el conducto medular, tenemos la apófisis transversa, fíjense que no tienen forámenes, porque no hay forámenes acá. Apófisis espinosa, ¿sí? Y no tenemos carillas articulares para las costillas, porque estamos hablando de vértebras, en este caso ya acá, lumbares. Esta es una dorsal. En este caso, esta vista es lateral de la vértebra dorsal y esta vista es de frente, ¿sí? Acá no se alcanzan a ver, están del otro lado, las carillas articulares para las costillas. Miren este esquema que está acá. Este dibujo es de una vértebra lumbar. Fíjense el tamaño del cuerpo. Las vértebras lumbares se caracterizan por tener un cuerpo importante, prominente. ¿Por qué? Porque miren dónde estamos. A esta altura, en la pelvis, se soporta el peso del cuerpo, todo el peso del cuerpo. Por eso miren el tamaño que tienen, que eso es importante destacarlo. Los cuerpos de las vértebras
tienen un tamaño muy importante, considerable, porque tienen que soportar el peso del cuerpo y facilitar todos los movimientos que hoy no les dije cuando hablaba de funciones de la columna, que la